Hola, yo soy Profe Val. Yo soy Carla. Yo soy Dayu. Y esto es Vine a calentar el pupitre. En esta sesión vamos a tener una nueva invitada, Patti, que nos va a contar sobre la educación alternativa. Así que, Paticita, bienvenida. Cuéntanos sobre ti. Ok, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Yo soy Patricia Mamani Guarachi y actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Forestal y ya hoy vine a hablar un poco de mi experiencia sobre estar en una escuela alternativa, la cual se llama la Escuela Cusikuna Ecoctiva y he estado en esta escuela 8 años. Primero queremos saber si fuiste víctima o muy buena y adecuada participante de la educación alternativa. ¿Cómo te sentías ahí? En cuanto a los primeros 8 años que estuve en Ecocicuna, muy cómoda, muy feliz. Sinceramente, debo decir que fueron, de todo lo que ha sido estar en una escuela, primaria y secundaria, los mejores años han sido esos 8 años que he estado en Ecocicuna. Esa es la verdad. Luego he tenido que pasarme a otra escuela, la cual era fiscal, que no es que estaba mal, pero el sistema me parece totalmente diferente a lo que yo ya estaba acostumbrada. Y sí, empezando por el uniforme, claro que tienen sus razones las escuelas fiscales o de convenio que utilizan un uniforme, pero ya, y luego también el cambio de que éramos mucha gente en una sola aula para un solo profesor. Eso también es tremendamente difícil. Y que todos tendríamos que saber un mismo tema y tener un nivel de notas porque era como, yo lo sentía como si fuéramos soldados. Y le tenía el temor a la palabra de reprobar. Ese fue mi primer temor. Cuando cambié de escuela, mi temor era reprobar una materia o reprobar el año. Así que sí, entré al principio como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer todo tal cual dicen porque tengo miedo a que me reprueben. ¿Y la reprobación de los pares te daba miedo? Sinceramente no. En ese punto debo decir que mis padres han adecuado porque han ido cambiando poco a poco según cuántos años ya estaba yo en esta escuela. Porque mis mismos padres dicen, y ellos mismos lo reconocen, que tienen, por ejemplo, que son más flexibles en muchas cosas que muchos padres no son flexibles. Y ellos han ido ganando esto de poco en poco porque han estado en conjunto con toda la comunidad, con todos los padres de la escuela misma. Y al ser una escuela alternativa, también teníamos estudiantes de otros países o estudiantes de otros lugares. Y cada uno, como no teníamos un uniforme, cada uno podía ir y tenía su propia religión y nadie iba a discutir sobre eso. Porque, por ejemplo, religión, la materia de religión, en realidad se trataba de ir y nos hablaban sobre las 5 principales religiones, nos contaban su historia y nos preguntaban cuál te interesa más para profundizar. Eso era religión. En cambio, cuando cambié a primaria, porque me tocó octavo, lo que antes era octavo, ahora no existe, lo que antes era octavo, entré y la materia de religión, teníamos que entrar y lo primero que teníamos que hacer era rezar. Y sinceramente, estoy bautizada católicamente, pero católica no soy. No lo soy, es la verdad. Así que el de rezar entrando a una clase era para mí como, ¿qué está pasando aquí? Y que nos impongan, porque el mismo libro se llamaba Creencias o Creenti o algo así. Y todo era sobre, en el sentido católico. Y yo había conocido que no, que la materia de religión era justamente para conocer en qué religión estás inclinada y conocerte a ti mismo. Eso era, pero no, cuando entramos ahí era directamente con la profesora y todo, y no estoy en contra, respeto su religión, pero no me parece que en una escuela te digan qué religión tienes que seguir. Que te la impongan. Exactamente, era como imponerte, porque al inicio entrábamos y teníamos que rezar, y eso era para mí como, ¿qué está pasando aquí? Y en música era lo mismo para mí, eso fue otra cosa chocante igual. Porque en música nosotros podíamos escoger qué instrumento querías aprender y claro que te enseñaban a leer las notas, porque es lo básico. Pero, por ejemplo, en música siempre había examen sorpresa para lo que eran los himnos de cada departamento, la bandera, pues hay para todo, para la madre, para el padre, creo, luego para la bandera, ¿qué más hay? Para el escudo, creo que también hay, para cada fecha cívica que se acercaba, antes de eso había un examen sorpresa. Y los primeros meses yo no sabía de eso, así que la primera clase entré y dijo, examen sorpresa de tal, y yo era como,
ok, ¿qué pasó aquí? Porque nunca me había aprendido ningún himno, ninguno. El de Bolivia sabíamos las primeras frases, por respeto a todo, pero los lunes, como en las fiscales, no cantábamos el himno. Nosotros nos agarrábamos en ronda entre todos y se hablaban los comunicados que había, y si alguien quería dar una frase para que nos vaya bien en la semana, lo hacía. Y nos saludábamos en los diferentes idiomas que podía haber en el lugar para representar las diferentes culturas que podía existir en la misma comunidad. Y no estábamos los lunes para presentar a la bandera y cantar el himno fuerte, lo cual está bien para poner lo que es, ¿ya? Para decir que somos cívicos y que tenemos ese amor por el país, sí, pero no para cada departamento memorizarnos cada himno. Yo al final me compré una radio y un CD con todos los himnos, y antes de una fecha me ponía a cantar eso. Era lo único, si no me iba a reprobar en música. Pero encontraste también tu manera de aprenderlo. Exactamente, esa era mi manera, porque yo leyendo no te puedes memorizar, así que si te das cuenta, para memorizarte las cosas con la música es mucho más fácil. Así que lo único que hacía era, me compré un CD con todos los himnos, y antes de la fecha, porque me di cuenta que siempre hacía el examen sorpresa antes de la fecha, justo antes de la fecha, porque teníamos que cantarlo igual la siguiente semana para el acto cívico, justo. Así que ya, compré el CD y me puse a escuchar. Y escuchaba justamente antes, y escuchaba y escribía y todo ya. Porque también una vez, uno de los compañeros, siempre había un compañero que tenía que avisar quién cantaba y quién no cantaba. Así que en una de esas a mí me avisaron y me mandaron adelante. Y dijeron, ella no ha cantado. Y dijo, ya, no debe saber, adelante, automáticamente. Y Castigada. no, porque me defendí. Sí sabía cantar, Qué solo mal que pensaron que no. chismoso. No, pero te tocaba, a mí también me ha tocado. Ya. Siempre hacía un turno, tú vas a controlar que canten tus compañeros, tú vas a controlar que canten tus compañeros. Así que tampoco era que el chismoso, sino era algo que nos tocaba siempre. A mí también ya me tocó. Y acusaste a tus compañeros. No todos creo que han cantado bien, o por lo menos eso creí, así que no me recuerdo haber acusado a alguien. Pero bueno, te defendiste ese día. Sí, eso fue. Y eso también me di cuenta, y muchos de mis compañeros cuando cambiamos de escuelas a otros lugares, es que la mayoría de las escuelas te dicen algo y lo haces tal cual. Pero a mí y a muchos de mis compañeros siempre nos han conocido como las cabecillas, las que no aceptan que les digan esto y lo hacemos. Y en la universidad nos ha pasado lo mismo. Mi compañera Gaby, igual en arquitectura ha estudiado, ya salió, ya es arquitecta, tuvo problemas igual con un docente, porque no le parecía de acuerdo el sistema de calificación y que no podía imponer porque las definiciones habían cambiado. Y ella había leído y él quería con el libro antiguo. Y es verdad, suele pasar. Muchos docentes mantienen sus libros antiguos y no se actualizan. O, por ejemplo, que uno diga, ya vamos a hacer esta actividad, pero ellos dicen a tal hora y tanto, pero no. Si es una actividad fuera de su horario, tienen que también adecuarse a los estudiantes, porque tú te organizas tu horario y tienes que decidir en qué horarios vas a hacer otras actividades. Por ejemplo, tenemos que trabajar o quieres hacer deporte. No te pueden imponer diciendo, ya, vamos a recuperar la clase tal día y listo, sino que tienen que preguntar. Y eso también hemos aprendido nosotros con los campamentos, porque teníamos derecho a viajar, y para viajar nosotros mismos reuníamos nuestros fondos. Así que cada uno tenía que ver cómo íbamos a recaudar los fondos, y escoger el lugar era mediante votación. Y si yo quería ir a tal lugar, tenía que hacer una exposición o por lo menos convencer a mis compañeros por qué debemos ir a ese lugar. Y no era como las excursiones en el fiscal, por ejemplo, teníamos una vez al año, que era, ya vamos a ir a tal balneario, tanto, listo, está cotizado, y cada uno tiene que traer este aporte. Y tenías que pagar. Decían de canto, ¿no? Para ir a la excursión pagan tantos bolivianos, listo. No, nosotros escogíamos el lugar donde queríamos ir, tenías que convencer a tus compañeros y recaudar los fondos. No era ir y pedir, necesitamos dar dinero para ir a tal lugar, campamento a los padres, no. Y para reunir los fondos teníamos la famosa tiendita, lo cual también es una diferencia grande de los fiscales. Cuando me cambié a este fiscal me di cuenta que hay el famoso kiosquito, en el cual puedes comprar de todo, hay de todas las cosas que puedes ver.
pero en el Cusicuna teníamos la tiendita y estaba prohibido también las cosas en plástico. Teníamos el recreo y era media hora y en el mismo era regla del colegio que no podías llevar, por ejemplo, pilfrut o cosas envasadas en plástico. Tenían que ser meriendas caseras. Así que cada uno venía con su tupper y su refresquero. Y algunos se traían, por ejemplo, sándwich de huevo, otros traían pavita, otros arroz con huevo y listo. O algunos traían hasta galletas y todo. Y entre amigos podías compartir todo. Y la tiendita se activaba y ahí, por ejemplo, cada curso tenía derecho a vender en la tiendita. Así que yo podía traer, o por ejemplo, hicimos muchas veces con mi amiga, hicimos nosotros los queques y lo vendíamos al día siguiente en la tiendita. Y otro grupo hacía el refresco, otro grupo traía cebollas, tomates y traían quesillo, pan y ya teníamos callo, era sándwich de callo. Y eso vendíamos y ahí recaudabas los fondos, todos los fondos, y con esos fondos recaudados podías irte de campamento. O los cursos superiores sí hacían hasta periódicos y lo vendíamos. O teatros, obras de teatro, baile, cualquier evento que genere fondos y que todos estén de acuerdo, ya vamos a hacer esto. La tiendita y que era mucha gente, era totalmente diferente. Sí, a veces vendía la portera algún sándwich o algo, pero en realidad era todo embolsado, paquetado y ya, todo es con saborizantes y me parecía totalmente diferente a lo que yo me había acostumbrado, que era tener tu refresquero para no generar más basura y tener tu tupper para no estar... Sí, todo está en bolsas, o sea, lo único que es, o sea, estará rico todo lo que quieras, pero es plástico. Y cuando tú usas tu tupper y tu refresquero, reduces el consumo de este plástico y a gran escala, así que ese ya era un gran cambio. Supongo que ahí conociste que los alimentos envasados también son dañinos y ahí empezaste a comprar cáncer. Sí, también nos hablaban respecto a eso y también teníamos algo que no vi y recién se está implementando, es la separación de residuos. Nosotros siempre hemos separado papel, vidrio, plástico y orgánico y teníamos nuestras propias composteras. Era parte de la materia de ciencias naturales, la compostera. Qué cool. Así que sí, era parte de eso, la compostera. ¿Qué más? Luego un tiempo había lombrices igual. Ah, y teníamos también abejas. Sí, porque me recuerdo que también en Ciencias Naturales una vez hicimos un teatro sobre cómo las abejas cuidan las reinas, las larvas y cómo trabajan las obreras y todo, hasta un teatro, así para que se quede y nadie se olvide. Oh, Todo un teatro. tremenda conexión con las Ajá. abejitas. ¿Y cómo matan al zángano también? Sí, exactamente. Pues para el zángano solo utilizamos unos lentes negros oscuros grandes. Pero como su nombre lo dice, era un zángano. No trabaja, solo viene a comer. Hay que acabar con él cuanto antes. Mueren una vez que han cumplido su misión, así que no es necesario matarlos. Así que es la verdad, mueren, cumplen su misión y se mueren. Que es descansar eternamente. Esa es su misión. ¿Qué manera más bonita de morir? Su objetivo y ya está. Es La muerte es su remedio. Es la verdad, sí, teníamos a veces. Y igual teníamos huerto. Nos daban por curso igual un tamaño de terreno que teníamos que cultivar. Y cultivábamos diferentes cosas. Así que sí, había diferentes. Y educación física también era diferente, digamos. Teníamos la alternativa de escoger qué nos gustaba más y íbamos cambiando de temporada en temporada. Y en las fiscales es verdad que nos dan un temario, y vas un tiempo fútbol, un tiempo básquet, un tiempo atletismo, un tiempo voleibol y de eso sale tu nota. En nuestro caso ibas tú probando lo que te llama más la atención. Un tiempo podías estar en atletismo, si te gustaba te quedabas y si no, cambiabas a otro lugar. Pero siempre nos pedían que vayamos cambiando, tampoco era quedarse en un solo lugar, ¿no? Y eso era una de las grandes diferencias. Sí, eso. ¿Te acuerdas de tu primer día de clases en el Cusicuna? No creo muy bien. Porque Solo para kinder, ¿no? entré para kinder, sí. Solo recuerdo haber llegado y haber notado que era diferente. Era totalmente diferente. En cuanto no tenía que llevar un uniforme, en primer lugar, porque antes del Cusicuna estuve casi en 3 colegios diferentes y todos tenían uniforme. Así que llegué y no había uniformes, en primer lugar. Segundo, en el aula entrábamos con
pantuflas. Te sacabas los zapatos al inicio y los acomodabas. Otro era que te llevabas tu merienda y teníamos el hora para merendar y que jugábamos más, sinceramente. O sea, aprendíamos sí, pero como decía, teníamos que aprender jugando. Si te decían que es un árbol, no dibujaban el árbol, sino ibas afuera y te decían, este es el árbol, aquí está su corteza, y lo que están agarrando son las hojitas. Esa era la gran diferencia, y no en una pizarra, este es un árbol y estas son sus ramas. Y te duermes mientras te repiten eso. Exactamente, sino simplemente salir. Era salir y ya, este es el árbol, estas son sus partes, listo. Los números igual, teníamos diferentes figuras y rompecabezas. Principalmente Puglia tenía muchos rompecabezas. Y con números y figuras y colores. Así que relacionabas en armar el rompecabezas y podías relacionar el orden de los números. Así que era constantemente, o canciones, y en las canciones estaban los números o los colores y iban variando todo esto de diferente manera. O sea, interactuabas más con otros niños. O Todos Santos, por ejemplo. En Todos Santos hacíamos masitas. Todos los cursos, no había excepción. Todos era hacer masitas. Todos teníamos que traer una cierta cantidad de harina o azúcar, cualquier cosa que podamos traer. Y todo lo hacían en un bañador grande, todo. Y se hacía masa y se dividía. A cada uno le tocaba un pedazo. Y todos hacían todas las figuras que querías. O sea, era como jugar con plastilina. Hacías tu masita, tahuahuas, escaleras, cebras. Había de todo, porque para hacer cebra, el hollín agarrábamos, pintábamos de negro y ya tenías una cebra. O cuando querías color amarillo, el Henry, me recuerdo, siempre hacía con la yema del huevo, y con eso. Y ya, y lo horneaban en el horno y luego te lo llevabas, tus masitas. O sea, jugabas y luego te comías tu juego. Exactamente, y todos los cursos hacíamos, o sea, ese día era para todos los cursos, y llevabas, y sí, o algunas veces compraba directamente al colegio, pero era un bañador grande y a cada uno le tocaba un pedazo de más, así que era divertido, eso me recuerdo. Y los talleres, tallado de madera, podías escoger violín, había un tiempo, luego había instrumentos de diferentes, luego había tejido, y sí, y teatro. Y eso era elección, o sea, todos los jueves en la tarde tienes que escoger algo, pero tú escogías qué taller querías aprender, qué ibas a aprender, si querías aprender a tocar un instrumento, querías aprender a tejer, o querías aprender a tallar madera, o teatro, y tú decidías. ¿Y cómo estaban distribuidas las clases? O los cursos, ¿cómo era? Puglia era pre-kinder, kinder, Juchuy era primero, segundo, tercero, Chaupi era lo que era cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo era Hatun, y todo secundaria era el Cuyay, y todos estos eran distribuidos. Así que esos eran los grados, no había primero, segundo y tercero. Pero también las clases estaban distribuidas por materias, ¿no es cierto? No Sí. por cursos, no por niveles. No por niveles, o sea, Juchuy iba y le tocaba, digamos, ciencias naturales, iba a ciencias naturales y pasaba. Chaupi le tocaba ciencias naturales, iba, y Juchuy se iba a matemáticas, por ejemplo, y se iban turnando. Y también algo que resalta es que cada curso tenía un aula a cargo, así que teníamos que limpiar el aula nosotros. Y no venía nadie a limpiar, sino nosotros nos encargamos de que el aula se encuentre en buen estado. Era uno de los deberes de los estudiantes, cuidar el aula y los materiales, por supuesto, que también eran, por ejemplo, la taptana o la tabla perforada igual, y todo eso. Para matemáticas, por ejemplo, teníamos estas. Utilizaban recursos de matemática, otros juegos de matemáticos, ¿no es cierto? Sí, todo lo que sea didáctico con lo que sea matemáticas. Así que había diferentes juegos. Y también había lo que se llama pues de tiempo libre en el recreo, donde podías entrar y jugar juegos de mesa, porque había los juegos de mesa. ¿Y tenían una biblioteca? Sí, teníamos una biblioteca. Justamente íbamos, era como que la aula y a este lado la biblioteca donde estaban los libros, y en lenguaje íbamos ahí. Y siempre teníamos un tiempo para leer. Un tiempo donde ibas y te agarrabas un libro y tenías que leer. Ese era el tiempo de lectura. Así que siempre íbamos para algunos que lean y ya tú escogías el libro que querías. O sea, ahí era libre. Solo la cosa era que tú tengas que leer. ¿Y era una vez al día o una vez a la semana? Más o menos 2 veces a la semana.
Más o menos, sí. Cuando nos tocaba lenguaje y a veces en religión igual nos daba tiempo. Nos decían, vayan a leer, luego vamos a volver a hablar sobre las religiones. Y ya, nos daba tiempo. Variaba, porque cada profesor tenía un sistema. Porque cuando hemos cambiado, también otra profesora tenía como otro sistema, con la misma línea y la dirección, el objetivo, pero con otras herramientas. O sea, ella tenía su modo de explicar y cómo podríamos aprender mejor, digamos. Pero el objetivo era el mismo, ¿no? Que todos aprendan y tenemos que aprender estas cosas. Y si alguien se atrasaba, que hay que reforzar con esta persona esta cosa para que no se quede atrás, hasta que logre y que lo entienda. En matemáticas, por ejemplo, algunos estaban más avanzados y algunos un poco más atrás, pero se decía que si no reforzaban esas bases no podíamos hacerlo apurar, así que había que reforzar y luego que avance el paso. Pero tenía que avanzar, pero a su paso, sin apresurarlo y decir, ya si no sabes este tema vas a aprender el siguiente y tienes que aprender, no te queda de otra, digamos. No, sino refuerzas ese tema, lo logras y avanzamos al siguiente. Realmente era una comunidad. Sí, y pues también nos dividían por grupos más o menos. Si tú estabas en ese mismo nivel, ya trabajen ustedes juntos y los otros, y luego que todos vayan trabajando en conjunto. Eso era. Y otro también era que no hubiera tareas, sino que se dan las tareas y se hacen en aula. Y si es que no han acabado, ahí te llevas tarea, pero es porque no has acabado, simplemente porque no lo has acabado. Esa era la cosa. No nos querían poner tareas y decir tienes que hacer esto. Y si alguna vez había tarea era, por ejemplo, en Pugiay, que vas a traer piedras para el día siguiente porque vamos a pintar las piedras. Ay, qué tarea más bonita. esa podía haber sido la tarea. O decir, vas a investigar tal tema porque ya tienes que elegir tu proyecto. Teníamos un proyecto por año, así que tú elegías el tema. Así que ahí te decían, por ejemplo, tienes que leer y tienes que decidir qué quieres hacer. Y tú decides un proyecto, un tema y lo haces todo el año. Y tienes que defender tu proyecto. Y decir qué has aprendido haciendo este proyecto. También teníamos, Juchu y Chaupi no tenían esto. Solo Hatun y Cuyay tenían lo que es el mes y la semana productiva. De ir a trabajar a un lugar y aprender sobre eso. Pero tú escogías el lugar. Podías ir a una cafetería, a una tienda, a una empresa. Y trabajar ahí para ver cómo es trabajar en este lugar. Y eso era parte, y entregabas un informe, ¿no? A la escuela, pero era parte de que conozcan cómo es ir a trabajar a un lugar, pero era para los cursos superiores, no había eso para Jucho y Chaupi. Así que eso. Sí, yo el último año que estuve fui como mes productivo a hacer la construcción de la nueva infraestructura, porque en grupo decidimos ir, así que yo dije, ya, está bien, vamos en grupo. No quiero ir solita a otro lugar, así que vamos en grupo. Bueno, no ibas a construir todo eso solo. No, si no éramos apoyo, Ay. éramos apoyo. Claro que había albañiles todo y nosotros estábamos ahí para apoyar. Hay que mover la tierra, ya, muevan la tierra, hay que mover los ladrillos, ya, muevan los ladrillos, ya. O sea, éramos apoyo. Y lo mismo en una empresa, digamos, no te pagaban, pero eras apoyo, pues ibas a aprender. Porque es la verdad, no era ir a conseguir un trabajo y que te paguen, sino era que vayas y conozcas el lugar y ya, podías ir a una tienda o a una empresa. Algunos han ido a la PIL para ver cómo envasan todo ese proceso y han estado en un área específica. O sea, tú vas buscando dónde te gustaría conocer cómo es el trabajo. Pero era solo el horario de clases. Así que era lo básico. Pero era buena idea, me gustaba. Y me dijiste una vez, Pati, que también los padres se involucraban en algunos proyectos que tenían el colegio. Sí, las jornadas de trabajo. Los padres iban, no estoy seguro ahorita cada cuánto, pero hay la jornada de trabajo que se da los domingos, donde los padres van para arreglar cualquier cosa que se necesite arreglar en el lugar. Si era necesario arreglar un techo, una ventana o pintar unas aulas, ellos iban y la jornada de trabajo era para eso y se les dividía por grupos a los padres. Ya ustedes van a hacer esto y así. Y cada uno trabajaba en donde podía y se los dividía. Y también tenemos la cachalpaya, que es a final de año, el cierre de gestión, donde todos mostraban sus trabajos. Si ves estaba entallado de madera, mostrabas tus talleres de madera. Sí. Y había cerámica como materia, no era taller. Y cerámica, si has hecho una figura, todas las figuritas estaban ahí. Porque Pugia y Juchuy siempre tenían cerámica, todo el tiempo.
para los niños. Y hay todas sus figuras con sus nombres en las mesas, todas sus figuras. ¿Las Luego- horneaban? ¿Mm? ¿Las horneaban? Sí, Wow. la rumina horneaba. Me recuerdo que la rumina, no teníamos horno especial para eso en Macuicuna, pero ella se encargaba y lo llevaba. ¿Era una profe? Sí, una profesora de cerámica, Rumina se llamaba. Y ella hacía, desde todo, no era la cerámica misma. Ella nos traía la greda y nos hacía remojar en jeans viejos y con harta agua. O sea, en el jean le poníamos toda lo que es la greda y al agua. Y luego, cuando ya estaba como pastoso, lo colgábamos y se cernía el agua. O sea, se iba saliendo el agua. Y de ahí iba sacando del jean lo que necesitabas. Y una vez también nos llevó a recoger greda. Dijo, he encontrado un lugar donde podemos recoger. Y hemos ido a recoger. O sea, si había la oportunidad de que veamos de dónde se recoge y cómo, lo hacíamos. Y una vez hubo esa oportunidad, así que fuimos a recoger. Y todo el proceso, no nos daban la pasta terminada, sino nos daban la greda y hacíamos todo ese proceso y ya obteníamos lo que es nuestra pasta para trabajar. Y luego también, por ejemplo, en algunas clases igual, en yoga, por ejemplo, un tiempo teníamos yoga también. Fuimos igual al bosquecillo, uno que está cerquita, y ahí jugábamos ocultas, lo que sea, y hacíamos yoga. Nos hacíamos ese yoga. Y luego volvíamos. O a veces decía, ya han terminado todo esto, vamos a ir a tal lugar. Y nos llevaban de paseo directamente. O también había excursiones, podía haber, si algún papá decía, se puede llevar a los estudiantes a tal lugar y se puede hacer tales actividades, ya, se organizaba. O sea, los papás también tenían derecho a dar ideas de qué podrían hacer los estudiantes. Y por eso también en muchos campamentos, por ejemplo, los papás han dicho, yo tengo un auto y van a entrar todos los estudiantes, así que por ejemplo el transporte, el papá se ha ofrecido a llevarnos y ya se ha reducido el transporte, digamos. Genial. Era cosas así, ideas que podían aparecer. O sea, según tu experiencia, lo que yo estoy capturando es que la intención de las autoridades del colegio era que ustedes realmente vivieran en una comunidad escolar y no solamente asistieran a la escuela a que les enseñaran conceptos y luego ustedes a casa, sino que les estaban enseñando a vivir en una comunidad. Sí, exactamente, porque se respetaba como no había uniforme, tampoco había como el clásico corte de los hombres, por ejemplo, o el peinado de las chicas que no les gusta el cerquillo porque no nos ven la cara, ¿no? No, allá había de todo. Teníamos compañeras hasta con rastas y por eso, por ejemplo, en Tiquipaya, cuando yo entré al fiscal, ya tenía el adjetivo o el apodo de hippie al inicio, porque muchos de mis compañeros tenían, o las chicas también tenían lo que son las cimbas, o tenían el cabello teñido, o tenían corto las chicas, lo cual no se veía muy bien antes. Y los chicos cabello largo, así que en Tiquipaya ya éramos conocidos como los hippies y eso yo me di cuenta cuando entré porque me presenté y salimos al recreo y ya tenía el apodo de hippie, automáticamente, y había uno que otro profesor que no le gustaba que hubiera venido y me recuerdo que me mandaba a la pizarra todo el tiempo porque no creía que podía saber ese tema. ¿Y cómo lidiabas con eso? Me enojaba muchas veces, pero había veces que sí, no conocía el tema que habían avanzado, pero sinceramente agarraba un libro y me ponía a estudiar. Y si no podía, decía a mi mamá, ¿sabes qué? No puedo, ¿quién me puede ayudar? Y me decía, tu prima ha estado en un curso superior. Ya, iba donde mi prima y decía, ¿me enseñas, por favor? Y si mi prima no podía, teníamos una vecina, por ejemplo, que había salido justamente de ese colegio y le decía, ¿me enseñas? Y la Zulema me ayudaba. La Zulema me ha ayudado muchas veces, más que todo en artes plásticas. Porque en artes plásticas tienes que hacer las sombras de las letras, las sombras de ciertas figuras y esas cosas, ¿no? Y yo soy mala para esas cosas. Y las tareas eran esas, pues, y yo era como, no sé hacer, apenas me ha firmado, me ha dicho que tengo que volver a rehacer. Me firmó, pero le dije. Y ya, con ella nos pasábamos a veces noches haciendo ahí y tenía que aprender, pero es algo que también me di cuenta que por mí misma me busco cómo aprender y no me estanco. Y mi compañera también siempre dice eso, ¿sí? Al principio tal vez algunas cosas no sabíamos, pero nos hemos adaptado. No hemos necesitado de cursos que nos digan cómo aprender, sino nosotros hemos ido buscando de dónde aprender. Ya, la Zulema sí la entiendo, ya, me voy donde la Zulema.
Y cuando la Zuliana no tenía tiempo, me entregó un librito justamente para artes plásticas. Y ahí estaba todo, solo era leer y repasar. Ese librito lo amé para artes plásticas. No había dónde perderse. Exactamente, las figuras. Sí, porque no era muy capa para eso. O música, por ejemplo. Himnos nunca, en esos 8 años, nunca había cantado un himno. Sí, hemos cantado canciones, hemos tocado la guitarra, hemos puesto con las palmas, lo que quieras, lo que para mí era música, pero no, llegado ahí tenía que aprender un instrumento. Ese año creo que tocaba tarca, era tarca todo el año, y los himnos, así, todo. Y había hasta exámenes sorpresas, así que lo que hice es, pues, comprar el CD con los himnos y estudiar antes del examen, para que no me digan nada. Y eso me tocó. En ese año me tuve que aprender todos los himnos que podía haber. Nunca creí que hubiera tantos, pero digo, ahí hasta para la piedra, podría decir, en pocas palabras. ¿Y qué sacaste de ese aprendizaje de himnos? ¿Te sirvió en algo? ¿Lo aprecias o crees que solo fue un mero trámite? Un poco trama, pero ya puedes aprender un ritmo, aunque para mí yo lo que veo es el mismo ritmo. Sí. Casi todo lo mismo. Sí. Tan grande no, pero sí, puedes aprender a cantar en coro, seguir el ritmo. Y ya me memoricé muchas letras, eso sí, pero no sé, para mí música era más abierto, como algunas personas tienen el oído musical. Y si tienes el oído musical, pues aprender más de un instrumento, o puedes aprender a cantar. Y esas cosas podrían hacer el colegio, y estimular ese talento. Yo, por ejemplo, no tengo ritmo. Así que para mí era fatal. Pero ya, no tengo ritmo, no soy buena. En artes plásticas igual, soy malísima. Siempre me han costado, o por ejemplo te daban la tarea de dibujar el mapa de Bolivia y yo era como, ¿cómo voy a dibujar? Porque no sé dibujar. Ok, hacía lo que podía y luego decía, no, no es así. ¿Qué has hecho? Esto no sirve. Y yo era como, dibujar lo que yo sé. Al final no quedaba otro que calcar. Sinceramente llegué a calcar, no había de otra, porque si no, no iba a estar contento el profesor. O, por ejemplo, tuve también problemas con los profesores por los márgenes. Para mí el margen ya tiene la hoja, ese margen rojito, y tú no te pasas. Pero no tenías que hacer márgenes y había muchos compañeros que hacían muy coloridos. ¿Sí? Súper coloridos. Y ese es el gusto de cada uno. Y está bien, pero que te digan que si no tienes un margen así de bonito, no te va a dar la misma nota, eso está mal. Sí, cada uno tiene una personalidad y respeto, felicidades, yo no puedo hacer esos márgenes. En serio, yo quisiera poder, pero no puedo. Y está bien, pero si mi trabajo está hecho como lo dijeron y dije que escribamos tal texto o hagamos un resumen y la materia es de lenguaje o psicología, cualquier cosa, y solo me quiera calificar el margen o los dibujitos porque no los dibujé bien, o sea, no entiendo por qué me evalúan de esa manera. Porque muchas veces me pasó que dije, ya, entregué a tiempo, todo, tengo las firmas y llegado el momento tenía menor nota. Y yo era, ¿pero por qué? Y dijeron, sí, no tienes márgenes. Simplemente porque mis márgenes no eran los que ellos querían. Y yo era como, ok, ya, a la siguiente con márgenes y wow, tenía buena nota. Por haber hecho esos márgenes que tomaban mucho tiempo. Y yo era como, sí, son bonitos, pero no veo la necesidad, digamos. Había como estereotipos de algunas cosas que tenías que cumplir y tal vez es que facilita a los profesores hacer esto porque son muchos alumnos, puede ser eso, pero aún así no me parece, digamos, que se tenga que seguir un estereotipo para cumplir. Algunos son buenos para educación física, algunos son buenos para matemática, física, algunos son buenos para artes y no sé, lo que a mí me gusta es que apoyes a ese potencial. No significa que dejes lo demás, pero que apoyes donde tiene potencial, porque cada persona somos diferente y cada persona tiene algo que puede hacer mejor que otra persona. Y no que todos seamos iguales. Está bien, no significa que solo sepas dibujar y no sepas hacer matemáticas. No, sino que como eres bueno dibujando, seas el mejor en dibujar, el mejor pintando con lo que sea, con acuarelas, aerosoles, pero que seas el mejor. Porque eso es lo que tú puedes hacer. Y lo otro es tu base y tienes que aprender, sí, pero que tú seas mejor en lo que tú puedes hacer. Porque eso es lo que necesitamos, especialistas en unas áreas y no que todos sepamos todo, pero de la misma manera.
Claro, nos porque estancamos. sí, porque nos piden que todos sepamos todo, pero finalmente nadie sabe nada. Ese es el problema de la educación Exacta. pública. Ese es el problema. Te dan un tema, te dan otro tema, te dan otro tema, te dan otro tema, y al final habrás dado bien tu examen, pero como dicen en la universidad, materia aprobada, materia olvidada. Y es la verdad, porque Muy a veces, muchas veces es mucha información. Y cuando es mucha información, algunas veces será porque no le has dado mucha atención y te has olvidado, sí, pero muchas veces es porque es demasiada la información y hay que ir agarrando de poco. Y cuando ya eres mayor en la universidad es más fácil porque ya has aprendido. Pero en los niños, que les metas información, información, información y que no pongas, o sea, no digas, ¿sabes qué? Tienes que aprender estas bases para poder continuar, si no, no vas a poder continuar, y que se refuercen esas bases. Si tú tienes una buena base, puedes aprender fácilmente. Eso es la matemática. Si tienes bases en resta, suma, división, multiplicación, que pueden decir, eso es de inicial. Si no tienes bases en eso, no puedes avanzar. Porque cuando te viene una ecuación de doble grado o lo que sea, hay suma y división y resta y multiplicación, todo está, pero en diferentes lugares, nada más. Y es todo, y a veces se te complica, pero a veces es simplemente porque no tienes las bases. A veces puede ser, simplemente esa es la razón, que te ha faltado las bases. Te han dado, no has podido entender y han avanzado y ya te has dejado esa base y eso no te deja avanzar como deberías. Y en la escuela tradicional pareciera que nadie pone atención a eso porque pasas un curso, pero nadie se preocupa si lo pasaste bien o mal, si solo te alcanzó con la nota mínima, si aprendiste o no, y al siguiente año tienes que ir hacia otro conocimiento. En el caso de las matemáticas vas avanzando acumulativamente, pero puede que te falló algo en segundo básico, en cuarto básico, y como ese contenido no lo aprendiste, te estancaste ahí para todo el resto de la escolaridad. Sí, suele suceder. Es verdad que tenemos al inicio de año, normalmente hacen el diagnóstico, muchos de los profesores, justamente para evitar de que vea un estancamiento de los alumnos. Pero es como que en general, digamos. Y muchas veces si tú no has aprendido a estudiar por tu manera, te estancas. Porque también hay que entender que cada persona aprende de diferente manera. En un idioma, por ejemplo, se dice que hay papagayos y hay gente que aprende escribiendo. Porque los papagayos le dicen a la gente que tiene el buen oído y la buena memoria, escucha una frase, está en el ambiente, escucha el idioma y te va a hablar así. Pero va a repetir tal cual ha escuchado. Si ha escuchado con errores, igual los va a decir, pero lo habla así. Pero hay gente que también aprende escribiendo y leyendo. Que por más que esté todos los días escuchando música en alemán, música en inglés o en cualquier idioma, esté escuchando todo el tiempo esa música o esté en un ambiente con muchas personas que hablan ese idioma, no logra repetir, no logra captar toda la oración y necesita escribir para saber cómo se dice esa oración. O sea, son diferentes formas de aprender. Hay gente que tiene tan buen oído que puede aprender los idiomas así. Pero a veces se les complica porque puedes aprender a memorizar tal cual y te quedas con ese error todo el tiempo. Así que tienes que aprender a tener un equilibrio y también saber escribir y leer. Y así arreglar esos errores que puedes haber escuchado de alguien. Y las personas que aprenden leyendo o escribiendo, les toca también escuchar, porque si no, no van a poder pronunciar. O sea, tienen que ver siempre un equilibrio, pero también cada uno tiene una fuerza, un fuerte. El que aprende escuchando necesita estar en un ambiente y necesita leer y escribir, pero escuchando en un ambiente aprende más rápido, así que va a buscar estar en unos lugares. Y el que aprende escribiendo o leyendo va a buscar clases de alemán, clases de inglés, donde una profesora le explique la gramática. Y luego tal vez se va a sentir animado a hablar y poco a poco. Pero cada uno tiene su fuerte. Y yo creo que es lo mismo. No todos aprendemos del mismo modo. Cada uno necesita aprender de diferente manera y cada uno tiene pues sus tiempos también. Y que eso en primaria se respete es algo fundamental para que luego cuando llegan cursos superiores se pueda adaptar. Porque yo ya sé cómo aprendo, si tú sabes cómo llegas a aprender algo, por más que te esté costando, vas a encontrar algún modo de aprender lo que tienes que aprender. Pero si no llegas a conocer cómo tú puedes llegar a aprender por ti mismo,
Nunca vas a poder avanzar si no vas a decir, no me enseñan y te vas a cerrar. Vas a decir, no me han enseñado y por eso no sé. Y no vas a decir, como enseña no le entiendo, pero ya he buscado algo y ya entiendo algo. O buscar y decir, ¿sabes qué? ¿Me ayudas en esto? No entiendo nada, pero quiero aprender. O sea, esa necesidad de querer aprender. Y no solo de buscar o el temor a reprobar y decir, tengo que aprobar como sea, pero tengo que aprobar. Sí, porque al final aprender a aprender es una de las competencias que debería enseñar el colegio y debería ser lo primero que te enseñan. Cómo aprender más allá del dictado de alguna guía que puedas tener. Y lo que tú decías, buscar alternativas. No me funcionó lo que me enseñó tal persona o lo que leí en tal libro. Necesito por otra vía encontrar a alguien que me ayude a comprenderlo. Y parece que en el colegio no enseñaran, en la escuela tradicional al menos, que no te enseñaran necesariamente esas competencias que te ayudan a aprender y a conocerte, porque para que tú sepas aprender, tienes que saber cómo yo aprendo, qué me hace falta, acaso tengo que escribir, acaso tengo que ver imágenes, cuánto tiempo de concentración puedo obtener seguido, porque hay gente que se puede concentrar 2 horas y no se molesta, pero hay gente que 15 minutos y ya está. Entonces uno también necesita conocer eso para aprender, si no el proceso se vuelve un infierno. Exactamente, y eso creo que es el error, ¿no? Que decimos, no me gusta estudiar, pero no es que no nos guste estudiar. Yo pienso que en el humano está esa necesidad de saber más. Por eso también hemos ido creciendo en la tecnología, o sea, está en el ser humano esa necesidad de saber más o hacer más. Así que no puedo creer que digan no me gusta estudiar, simplemente que no te gusta ese sistema. Ajá. Y si tú encuentras, como tú dices, cómo puedo aprender o cómo puedo hacer esta cosa, y buscar caminos, aprender a buscar caminos, no importa, como dicen, muchos repiten esto, no importa cuánto tardes, la cosa es que tú llegues y que tú hayas aprendido, porque muchas veces puedes decir, wow, está acabado en tan poco tiempo y así, pero tal vez sí es capaz y ha aprendido bien, pero tal vez simplemente ha hecho aprobar y ya, nunca se sabe. Y si a vos te toma más tiempo, ya te toma más tiempo entender esa materia, pues ¿qué vamos a hacer? No hay de otra. Pero eso ya está en la primaria. Si tú desde niño no aprendes a buscar tus caminos, nadie te va a decir, peor cuando eres grande, así vas a hacer. Claro, ya forjaste un carácter y ya piensas que no me gusta estudiar, no me gusta leer, no soy bueno en esto. Y eso es psicológico, eso es psicológico. Una vez que tú dices no me gusta en eso y no soy bueno, de verdad no vas a ser bueno ni te gusta. Esa es psicología básica. O sea, tú dices no y automáticamente tu cerebro se cierra y dice, ¡shuu! Eso no vamos a tocar. Y es como que un apagón del, digamos, no me gusta el programa Word, lo he cerrado en mi computadora y ya nunca más. Y activar de nuevo eso es difícil. Sí, la psicología yo lo veo muy muy fuerte y lo mismo es lo que hemos aprendido. Si tú dices a un niño, ¡ay, eres pésimo! ¿Por qué has hecho esto? A un niño decirle eso es como que ya lo has cerrado en la puerta a esa área. Lo has cerrado. Y es poner una etiqueta de la cual es muy difícil desprenderse. Lo que te dicen los adultos que están en los primeros años de educación es lo que después va a forjar tu personalidad y tu forma de presentarte en el mundo. Exactamente, yo también estoy de acuerdo. O sea, primaria es lo principal, lo básico que tienes que aprender. Y algo también que me gusta es aprender haciendo. O sea, si te dicen que es un árbol, que te muestren un árbol y no te dibujen un árbol. O muchas veces suele suceder que en artes plásticas son muy cerrados a como decir, ya vamos a hacer tal figura y es tal cual. Es verdad que aprendes las figuras geométricas, cómo hacer sus sombras, está bien, pero debe haber un tiempo donde puedas expresar lo que tú estás pensando y, no sé, imaginarte dibujar lo que tú creas. Porque luego, llegado el momento, cuando te dicen dibujar tal cosa, tú haces tal cual has aprendido. Y no pones, digamos, no sé, una planta diferente y no el árbol clásico con sus 2 palitos y ahí sus nubecitas. O sea, tú vas cambiando. O la clásica manzanita que parece un corazón. Sí. Cuando en realidad la manzana tiene otras formas, dependiendo de la variedad. Así que esas cositas como que ya se te quedan y te quedas. Y si es de niño y va constantemente, es algo que se te va a quedar. Sí, pareciera que también que te cierran el camino a la creatividad. Sí. Y tampoco es culpa de ellos porque es mucho alumnado por una ola. Eso también es la cosa.
reprobados. ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 15, 20, ahí llegábamos. ¿En la escuela alternativa? Sí, en el currículum, pero cuando entré a primaria, séptimo éramos 30 y algo, casi 40, secundaria también, primero de secundaria éramos 40 y luego hemos reducido un poquito, luego otra vez, y plomo ya éramos menos, siempre se va reduciendo. ¿Por qué la gente deserta o qué sucede? No, reprobación. Ah, Yo estaba con el sistema que aún había reprobados. por eso le tenía miedo a la palabra. Sinceramente sí, por mis primos yo le tenía miedo, porque siempre había escuchado de los vecinos, de mis primos, de algunos de la reprobación. He escuchado que te reprueban hasta por no haber hecho como te había dicho, un montón de formas de que te podían reprobar. Así que yo esa palabra ya la tenía miedo al entrar solo ahí y era como, ya voy a hacer tal cual dice, pero luego me di cuenta que en realidad era rendir lo que te piden, pero no era como que, wow, te vas a reprobar. Pero No era tan fácil reprobar como decían. sí, no era tan fácil, pero tampoco significa que algunos hayan reprobado porque sí, digamos. Claro. Cada uno es diferente, así que hay diferentes razones para reprobar. Cada cual con sus circunstancias. Exactamente, cada cual con sus circunstancias. Nunca podemos llegar a saber qué ha pasado con la otra persona. Cada uno tiene sus problemas, cómo solucionarlos y sinceramente puede haber reprobado, pero nunca sabes por qué. ¿Sí? Y otra cosa más es que nunca me han costado hacer las exposiciones. Exposiciones es muy fácil porque desde el principio tenía que exponer si quería ir, no sé, al Liriuni, tenía que exponer a mis compañeros, quiero ir al Liriuni y por qué quiero ir al Liriuni. Así que exposiciones nunca me han fallado, por suerte. Eso ha sido fácil, es algo que me he dado cuenta que muchos de mis compañeros les costaba exponer. Y para mí era como, pero no es difícil, vamos chicos. Y sí, me di cuenta que a muchos sí les costaba exponer, pero sí, tal vez ha sido parte justamente de cómo hemos aprendido nosotros. Saber defender tu idea, digamos. Y argumentar para Sí, convencer. porque no solo es decir sí, sí. Claro, no Sí, solo decir, les quiero invitar a tal lugar, tienes que convencer a tu público de que tu opción es buena. Sí, Y eso exactamente. es muy importante. Sí, y decir, ya vamos a hacer esto. Y luego también aprender a organizar. O sea, los campamentos en sí, eso me gustaba, que tú tenías que convencer por qué queríamos ir a tal lugar. Al mismo profesor a veces. Teníamos que decir, Henry, queremos ir a tal lugar por tal cosa. Y era como, ya, pero ¿cómo van a recaudar los fondos? Es mucho, es un lugar muy lejos. Ya, vamos a hacer tiendita, vamos a hacer teatro, vamos a hacer periódico, lo que sea, pero vamos a hacer, ya, está bien. A dirección a preguntar si nos daban permiso para actividades que fueran fuera de la escuela, porque tiendita era clásico, pero si era fuera de la escuela había que preguntar y decía ya qué día, todo, ya, y nos ayudaban en la organización. Y luego organizarse también ya, ¿quién va a cocinar qué? Tal día vamos a desayunar todo y con leche y pan, listo. Ah, no, a mí no me gusta la leche, ya, sin leche para él, ya, el otro. Al día siguiente, arroz con leche, otra vez leche, no podía dejar uno. O sea, podía ver todas las ideas. O, ya, ¿qué vamos a comer? Una vez, por ejemplo, hemos hecho fideosucho, ya, nos ha costado, hemos tardado mucho tiempo en cocinar, pero queríamos fideosucho, pues, porque lo más fácil era, no sé, un callo con papas y ya, digamos, solo iban a ser un par de días, o sea, era más fácil, pero no, había veces que teníamos ganas de algo y decía, sí, yo sé cocinar, y ya, si había alguien, ya. Pero, por ejemplo, el día de fideosuchos todos tenían que pelar papa, porque si no, no iba a alcanzar, y teníamos que hacer una olla gigantesca, y ya, o sea, había que organizarse y ver cómo hacer posible, si era posible o no. Cosas un poco más complicadas, que normalmente no lo haces en un campamento porque te toma mucho tiempo, sí. Pero si quieren, y la mayoría gana, se tuvo que hacer. Hicimos fideosuchos, no me recuerdo, ¿sabes? Y para la tienda lo mismo. Si no nos poníamos de acuerdo, ya decían, ya, todos traen tal cosa, listo. Y si no, cada uno, ya, yo puedo esto. Y se veía así, ya era suficiente y se hacía la tienda. Pues la tiendita también siempre era diferente. A veces había queque de chocolate, a veces queque de plátano, naranja. Nunca sabías exactamente qué había en la tienda. Había veces que sí podías saber porque anunciaban los cursos y iban. Era una forma de marketing, yo lo veía, como que ibas a tocar a los cursos y decían, chicos, mañana va a haber tiendita, vamos a vender estas cosas, así.
¡tarán! Para que los chicos ya vengan listos para comprar. O a veces no decían nada y automáticamente tenías que ir a ver qué hay en la tienda que me gustaría comprar. Y la fila, siempre la fila. Y eso era una diferencia, en el kiosco todos atacan así. Sí, es Sí, horrible. si logras, consigues algo. Es una lucha atroz. Ya, pero eso también es por la cantidad. Es Sí. una cosa de cantidad también. Nosotros éramos menos, así que fácil organizarnos en fila. Allá me recuerdo que si no tenías o no decías, oye, tú que estás adelante, cómprame esto. Sí. Esa era la clásica, como que uno ya había llegado y todos, toma, toma, toma. Yo también quiero. Y luego a la casa, 8 sándwiches. Porque si no, nosotros no comprábamos. La clave era tener una amiga o un amigo que siempre estaba adelante. Esa era la mejor. Alguien que está adelante, cómpramelo esto, por favor. O entrar como sea y comprar. Y la pobre tía del kiosco debe haber estado loca Uy, atendiendo a no, toda la la de gente. kiosco yo digo a veces, ¿cómo se recuerda todo? Porque Sí. algunas hasta te fiaban. Sí. Y yo era como, wow, qué memoria. Y los vueltos, tienen que dar todo tan rápido. Sí, yo igual decía, qué capa, en serio, porque una de aquí, ya dame no sé, un chocolate, a mí dame esa galleta, a mí dame un golazo, a mí dame tantas cosas que hay, golosinas hay un montón, galletas hay un montón, y ya, y se sabe ya todo, y sabe dar cambios, y nadie reclama, y tú eres como, wow, esa señora es pulpo, miren. Ella sí que está preparada para la vida. Exactamente. Y yo ni siquiera puedo comprar. Exactamente, yo era como, ¿cuánto se hace que hace tanto? Y tú estás como, ya, tu tiempito para pensar si te ha dado bien el vuelto. Sí. Y la señora te lo da así y tú estás como, ok, estamos bien. No, es un chiste, eso sí es un chiste. Y Pati, ¿cómo ha sido, digamos, tu experiencia del cambio de la escuela? Porque en tu primera escuela, Cusicuna, pienso que había como más importancia a las humanidades y pienso que cuando te has ido a la escuela tradicional en secundaria, tal vez has visto que dan más importancia a las exactas o solo es un prejuicio que tengo. Yo puedo ver que sí puede ver un poco más que es principal, siempre matemática, física, química, básico, tienes que saber, y biología. Siempre te exigen que sepas eso y hasta hay escuelas especializadas en esa área, ¿no? Pero nosotros también avanzábamos todo, pero desde el inicio, o sea, desde que limpias tu aula, te encargas de la limpieza, ya para mí es el área de humanidades. Porque te están aprendiendo a tener el valor y la responsabilidad de que tienes que cuidar el lugar donde estás. Y esas cosas, por ejemplo, yo no lo veía ya, digamos. Y también el horario, digamos, nosotros teníamos talleres y allá solo era artes plásticas. Y artes plásticas era más reducido, si no me equivoco, no tenía las mismas horas que matemáticas o biología o física. ¿Eso es la escuela tradicional? Sí, en la tradicional, porque en lo que era la escuela nosotros tenemos talleres. Y sí, en matemáticas, por ejemplo, avanzábamos igual, pero se le daba importancia a que tengamos esa costumbre de leer. Si no tienes la costumbre de leer, tampoco puedes ir avanzando en el conocimiento, porque para todo necesitas la lectura. Y en el otro era como, teníamos en el fiscal, me recuerdo que teníamos ya te daba inicios de años, ¿qué libros íbamos a leer? Y eran contaditos, listo. Y luego era lo básico, gramática, y ciertas horas y ya, se acabó. Y poesía, sí, había poesía, me recuerdo. Pero aparte de eso, digamos, no veía, digamos, que vea tanto esa área, era muy cerrado. Religión, la religión que la profesora ponía. En secundaria tuve la suerte de que la profe que me tocó no era así de cerrada. Ella sí nos hizo avanzar las otras religiones. Pero en el primaria que estuve, no, ahí sí nos tocó Rezar. desde el inicio de clase, rezar. Y ahí, por ejemplo, no te dejan crear tu propio gusto o a qué religión tiendes. Y eso ya es imponerte, o sea, le dan importancia a que sepas matemática, física, todo, pero no a desarrollar en qué crees tú o cuál es tu pensamiento. Porque psicología igual era un texto, y ya, el texto, avanzabas y eso eran los temas, y del texto entraba el examen, eso era todo.
y no le daban la importancia de que tienes que razonar igual que en matemáticas. En matemáticas es todo lógica en sí. Eso es lo que yo veo, es lógica. Y en psicología también hubiera sido más interesante si fuera más lógico y más como pregunta ¿y qué piensas tú? Y no directamente solo avanzar la historia de la psicología, quién eres estas personas y los temas y qué significa la psicología en esta rama, qué hacen estas ramas, cuáles son los trastornos, pura teoría. Eso tal vez yo vería la diferencia, que no había ese tiempo de razonar. Así que sí vería ese, de que le dan más a las ciencias exactas en las escuelas fiscales. Eso sería lo que yo llegaría a pensar. ¿Y te gustaba eso? ¿O... ¿En las fiscales? que le dieran más importancia a las exactas? No, sinceramente. Porque en música me faltaba eso de poder ir a aprender un instrumento o hacer otras actividades que me ayuden, por ejemplo, porque yo no tengo ritmo, así que a mí me gustaba empezar a tocar algún instrumento que me llame la atención para que le ponga más ganas todavía. Claro. Y no solo un instrumento para todos. O sea, podemos que, por ejemplo, me hubiera gustado, digamos, que todos aprendamos este instrumento, sí, porque es necesario, pero aparte de eso que podamos escoger algo que queramos aprender. Y si nos puede ayudar ella, que nos ayude. Eso me hubiera gustado, por ejemplo. No hay muchas alternativas en la escuela tradicional. Exactamente, eso es un poco cerrado. Extrañabas mucho escoger algo. Exactamente, eso era algo que extrañaba, escoger algo y decidir yo quiero hacer esto. Y no que me impongan todo y me digan, si no haces esto es reprobado. En música, si no aprendía a tocar la tarca y las canciones que me pedían, no tenía nota, y si no aprendía los himnos tampoco iba a tener nota. Si no memorizabas, porque en la vida adulta, ¿de qué te has Exactamente, yo digo igual, los himnos ahora no los utilizo, ahora también no me recuerdo mucho, sinceramente. Si ponen la melodía me voy a recordar. Pero así ahorita no podría cantar, creo. ¿Pero de qué sirve? Sí, no le veo tanta importancia Se podrían haber, a mí me parece importante porque a mí me llama mucho la atención que en Bolivia haya himno a todo, hasta las piedras. En ese sentido, como anecdótico, me parece súper importante que sepan que en Bolivia hay himnos para todo y que cualquiera podría hacer su himno. Lo que parece un poquito nocivo es que se los tengan que aprender de memoria, porque, claro, la anécdota es bonita y es genial conocer que en tu país se hacen tales cosas. Es verdad, es una diferencia también que no te digamos. Sí es verdad que ayudan los himnos porque con esto tenemos lo que se llama el famoso patriotismo, pero sí, es verdad, nos ayuda, pero tampoco veo la necesidad de que sepamos todos los himnos. No. O sea, el nacional está bien, el de Cochabamba porque somos de Cochabamba, pero hay para todo. Para todo, hasta la piedra, ¿sí? Así que ya, sí, ya sirven todo, pero memorizarse todos es como que ay, muchas cosas, solo es memoria. Y Pati, ¿tú crees que la educación alternativa que has recibido en el Cusicuna ha afectado tu vida adulta de alguna manera? Definitivamente ha afectado en muchas cosas, porque uno, por ejemplo, es que he tenido la oportunidad de irme a otro país. Y muchos de mis familiares siempre han dicho, ¿cómo vas a dejar a tu hija que se vaya sola? Porque mi familia es un poco cerrada en ese ámbito, pero mis papás no. Mis papás no, tiene que salir, quiere salir, que salga. Y sí, eso me he dado cuenta. Mis tíos siempre, no puede salir, o ¿qué va a pasar? No tiene ningún familiar allá. Me fui a Alemania, no tiene familiares allá, ¿qué va a hacer? Y ya, mi mamá tuvo miedo todo, pero fue capaz de decir, no, si quiere hacer eso y tiene la oportunidad, que vaya. Y a veces suele suceder que tienes oportunidades y por la familia las dejas ir. Suele suceder muchas veces. Así que cuando mi familia fue más suelta en eso y respetó mi decisión y dijo, sí, puede hacerlo. Y ya. Y eso estuvo perfecto. Luego, otra forma también que me di cuenta es que a mí me gusta mucho la práctica, pues llegué a mi carrera. No quise hacer biología, justamente porque dije mucha teoría. Y me fui a ingeniería forestal porque dije, hay más práctica, hay prácticas, quiero prácticas. Interacción. Exactamente, hay interacción. Y eso fue otra de las cosas también. Y otra cosa es que, sí,
creo que me di cuenta que soy más sociable, más sociable y que sí me gusta interactuar con otras personas y aprender nuevas cosas. Si todos tuviéramos acceso a una educación alternativa más pluralista, la vida escolar sería un poco menos angustiante, Ujú. porque sí, a veces cuando te encasillan demasiado, te sientes aprisionado. Y entonces cuando te hacen elegir, te muestran pluralidades o te muestran un árbol, ya aprendes a ver el mundo de manera diferente y a relacionarte de manera diferente. Así que ojalá que con tu experiencia mucha gente la escuche, muchos profes digan, mira, hay una posibilidad de cambiar, hay una posibilidad de hacer la escuela más amigable, más comunitaria, y hay una posibilidad en todos los estudiantes de ir a disfrutar el colegio y no sentirse aprisionados en él. Y por supuesto también creo una necesidad imperante de aprender a razonar el porqué de la escuela. ¿Para qué vamos a la escuela? Y creo que cuando te dan muchas alternativas puedes hacer ese desarrollo cognitivo y decir, hay motivos para ir a la escuela. Y mientras más vas creciendo en años, tus motivos se vuelven más complejos. Pero siempre vas descubriendo una razón de la por qué tú vas cada día a la escuela. En cambio, cuando no hay tanta pluralidad, es simplemente la obligación. Tienes que ir nomás. Nadie me enseñó otra forma y no hay alternativa. Sí, y cuando te imponen algo, tú mismo dices, no quiero hacerlo. Es parte de nosotros. Cuando te imponen las cosas, hay algo que siempre dicen, ¿por qué? Sí. Como que ya le pones un contra si te lo imponen. Ahora, si te lo plantean de otra manera, a veces tú dices, ¡wow! Y lo mismo hacen la gente que vende, pues el marketing es lo que hace. Sabe cómo meter las cosas y es así. Ajá. Es así la cosa, sinceramente. Si sabes cómo guiarlo y ver que sea una cosa muy buena, pues, cualquier cosa te pueden vender. Y lo mismo es con la escuela. Si tú les muestras los lados, las ventajas que puede traerte o cómo podrías aprender, creo que me vería esto de que no me gusta ir a la escuela o odio estudiar. Uh-huh. Habría menos resistencia. Sí, exactamente, la resistencia es lo que más veo. Y tal vez afecta también que seamos muchos, ¿no? Eso también. Pero también hay que recalcar que muchos profesores, porque en las mismas escuelas fiscales se tienen muchos profesores que no, que buscan alternativas. Y hay mucha gente que busca alternativas. Así que esto esté creciendo me parece muy bien. Hay esperanza. Eso sí, con gusto yo lo digo, porque hasta en las escuelas fiscales hay gente que dice, no, vamos a hacer así, y claro, respetan lo que hay que hacer, pero buscan formas de jugar o preguntar, diciendo, ya, ¿tú qué has entendido? Di ahora, ¿y tú qué has hecho? Ya. Y ya, los niños juegan, pero sí, hay, como que buscan, y la cantidad se les complica, eso también hay que tomarlo en cuenta. La cantidad complica mucho a los profesores de que puedan atender a todos. Y el espacio. Sí, el espacio, porque todos estamos sentados entre dos en una mesita y también hay personas que no se pueden concentrar, así que si empiezas a jugar y los estudiantes empiezan a tomar mucha confianza, tampoco puedes mantener orden entre tantos estudiantes. Sí. Hay que tomar también eso, que no es solo por el sistema, sino también la cantidad de personas que te impone el sistema complica el trabajo de los mismos profesores. Uh-huh. Cada profe está dando Lo mejor que puede, no es sí. que estén mal los profesores, simplemente que se adecúan a la situación. Sí. Es la verdad, se adecúan, no significa que sean malos profesores, simplemente tienen que adecuarse a lo que hay. Y como decíamos recién, también cada uno con sus circunstancias y los profes también están viviendo sus propias circunstancias. Exactamente, no solo somos los alumnos, también son los profesores, docentes, toda persona que tiene que enseñar a otra persona, mis respetos. Mis respetos. En serio. No, porque hay que tener paciencia. Amor. Todo. Imagino que en el Cusicuna los muebles eran diferentes. Por ejemplo, pienso que en los talleres de cerámica tenían una mesa conjunta, y para algunas materias usaban lo que nosotros llamamos silla y mesa, así como individual, lo que le llamábamos pupitre nosotros. No, lenguaje, por ejemplo, era la biblioteca y tenías almohadas en el piso, una alfombra y almohadas. Te sentabas, no había mesa ni silla en la biblioteca para la hora de lectura. Luego para matemáticas era justamente como estamos ahorita.
una mesa y ahí al costado, y también había sillas y mesas, si tú querías. O sea, te acomodabas. Si querías Donde estar en el piso. Exactamente. Había almohadas para quienes querían estar en el piso y quienes querían estar en una silla y su mesa, estaban en la silla y su mesa. Pero no era la clásica silla pupitre que viene siempre con la mesa, no. Era siempre una mesa como de comedor y varias sillas. No teníamos, sí, no he conocido, ahora que me estás haciendo recordar, no he conocido la silla pupitre hasta que he entrado al fiscal. Ahora pensándolo bien, sí, pues no lo conocí. O sea, lo habré visto alguna vez, pero para la escuela no me recuerdo haber usado eso hasta que he llegado a lo que es al fiscal. No me recuerdo haber utilizado, porque eran mesas, teníamos la silla y también siempre había colchón, porque como te digo, entrábamos con pantuflas. Así que había varios almohadones y lugares donde sentarse. No, ¿y sientes que en la escuela fiscal había como más individualismo a partir de eso de que las sillas sean así para uno y que tengas que estar obligado a sentarte en pupitre? Yo creo que O sea, peor si eres niño, sí, porque ya te meten desde la cabeza que tú tienes tus propias cosas y es tuyo. Yo creo que yo creo que ahí puede jugar muy bien la psicología, que cada uno es mi cosa y listo. Porque yo me recuerdo que también había esto de que llegabas y en el asiento que te sentabas iba a ser tu asiento para todo el año. Sí, mi territorio. Y siempre tenías tu mismo asiento, era como que llegabas y tenías que hacerte respetar tu silla. Así que puede ser que indirectamente, no de forma obligada, pero poco a poco te meten esto. Poco a poco. Las pequeñas acciones pueden hacer cambios de comportamiento gigantescos. Y ahora que llegamos al tema del pupitre, nuestro podcast se llama Vine a calentar el pupitre. Y siempre hacemos esta pregunta y nos gustaría saber qué te sugiere esa frase. Vine a calentar el pupitre. Que solo te sientas y no haces nada. O como a veces dice, hay un docente que siempre nos dijo, yo no puedo aprobar a los estudiantes por calentar la silla. Porque no es solo venir y sentarse, y no tienes que poner de tu parte y aprender, porque siempre dice, hay muchos estudiantes que me dicen, ¿por qué estoy repitiendo tantos semestres esto? Y le dice, si dices que es por asistencia, voy a aprobar a la silla, pero no a ti, porque tú no participas. Eso es lo que me hace recuerdo a eso, que solo quería estar en la silla. Y él dijo eso, y eso siempre me va a recordar. Si reclamas porque tú asistes, todo el tiempo estás en clases, todo, voy a aprobar a la silla, porque tú no aportas nada. Y era como, ok. Así que eso se me vino a la cabeza al escuchar eso. Entonces esta frase la escuchaste en la universidad, ¿no? Es en la universidad, sí. ¿En el colegio? ¿En el colegio? ¿En el colegio fiscal o en el Cusicuna? ¿Nunca la escuchaste? No, creo que no. No había sillas en el Cusicuna, no se podía calentar. Había sillas, pero... O sea, había diferentes... Sí, había sillas, un poco aisladas. Ya no nos califiquen como nos calificaban con el uniforme. Sí, había sillas, todo. Solo que también tenías almohadones y diferentes lugares. O sea, eran diferentes cosas. Y sí, en la universidad no me recuerdo haber escuchado. Pero de la universidad eso nunca me voy a olvidar. Solo has calentado la silla. Así que aprueba la silla, pero tú no. Porque no aporta a la clase. Eso me recordó, estamos haciendo clases en una cancha al aire libre y las graderías son de cemento. Entonces cuando les preguntamos a nuestros estudiantes lo mismo de la frase viene a calentar el pupitre, nos dijeron que ellos eran buenos calentando el asiento, pero que les costaba un poquito calentar la gradería. ¡Qué genial! Eso está bueno. Es demasiado fría esa gradería. Y yo creo que ahí sí podríamos poner nota por calentar la gradería. Ahí valdría la pena. Correcto. Todo un un reto. reto quedarse ahí en la gradería y escuchar. ¡Qué buena! Sí. Pero esa yo me recuerdo. No has aportado nada, así que aprueba la silla, pero tú no. Ok. Claro, en la universidad sí yo estoy de acuerdo que sea más estricto porque te estás preparando para una carrera Y profesional. ya es un nivel superior, digamos. Claro. O sea, ya es otra cosa, digamos. Secundaria misma ya también puedes calificarla, pero primaria es como que tiene que ser un poco más libre. Ujú.
Como que las etapas, yo veo como que el niño necesita esa etapa de juego, como dicen, el niño se va a quemar por más que le digas que el fuego quema. Ajá. Esa es una frase clásica y es la verdad. Por más que tú le digas, ya yo he experimentado y me he quemado y le he dicho que va a quemar, igual se va a tocar y se tiene que quemar para saber que se va a quemar. Y hay una imagen igual que la vi, donde dice, el niño es el más capo para hacer el método científico. Que hablamos, ¿cierto? La hipótesis, donde nos preguntamos por qué, digamos. Así que el niño ve algo y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego viene a la aplicación, el experimento. Lo lleva a la boca, lo huele, lo que sea, todo lo ve. Y luego ya sabe qué pasa, porque puede llevarlo a la boca. Ha hecho todo el proceso del método científico, porque desde el principio observa y dice, ¿qué está pasando con esta cosa? ¿Qué es eso? Si es nuevo, dice, ¿qué es eso? ¿Y por qué huele así? ¿Qué es? Va a probar, va a oler, va a pisarlo todo, y ya ha hecho, ese es el experimento. Ajá. Y ya ha hecho la prueba de análisis, todo lo que hablamos, ya lo hizo, y ya sabe el resultado. Así que... Ella recién comprende por qué la mamá y el papá le dicen no pongas eso en la boca. Exactamente. Si no, no. Y eso es así, como el fuego y todo. Así que en esa época, en esa etapa, veo que esto de tener alternativas es fundamental. Y en lo superior ya es algo donde si ya tienes esas bases se te facilita llegar a un nivel superior. Y también se te facilita la elección de la carrera. Sí. Eso Totalmente. es algo que vemos mucho aquí. Siempre escuchas de decir, no me gusta la carrera y cambia. Y si tú ya te has decidido y sabes el área que te gusta, es más fácil seleccionar una carrera. Ujú. O decir, no quiero esto. O entrar al primer semestre para ver, no había sido lo que esperaba y salir. Y no esperar y decir, no, voy a acabar esta carrera y voy a luego empezar lo que quiero. O sea, después. Muchas veces he escuchado eso de decir, sí, no me gusta, pero hay trabajo y voy a trabajar y con esa plata voy a estudiar luego lo que quiero. Se te ha ido ahí el tiempo. Sí, un tiempo fundamental que deberías estar disfrutando y no Y esperando que pase no rápido. pensar que sea una tortura, exactamente. Y no decir, tengo que aprobar y ya está. Pues no, sino decir, ya, me gusta esto y voy a aprender y ya. O ya encontrar un área como, ya, me gusta más esta área, en esta área me voy a meter. Bueno, muchas gracias por haber asistido a este capítulo. Le diste mucha vida a nuestro capítulo, nos encantó. Esperamos poder volver a conversar contigo en otro momento y también esperamos que mucha gente pueda escuchar esto porque saber que hay otras alternativas en la educación, tanto para estudiantes como para profes, es sembrar esperanza por ahí. Así que gracias nuevamente y esperamos tenerte de nuevo. Muchas gracias por la invitación y sí, también lo disfruté mucho. Gracias. Genial. Gracias por su compañía. Creo que hemos reído más que nada.